Saludos amigas y amigos de Últimas Noticias Radio. Con nosotros tenemos a Axel Capriles. Axel Capriles es psicólogo, psicoanalista y escritor. Vamos a hablar como psicoanalista y como psicólogo. Axel, ¿cómo consideras la actitud que ha tenido una porción de la población venezolana ante la noticia de la muerte del presidente Chávez, que además era algo que se esperaba? A pesar de que se esperaba, es una noticia tan importante que marca un punto de inflexión, de cambio en la historia venezolana contemporánea, que fue, a pesar de todo, una sorpresa y que tomó a gran parte de las personas con mucho miedo, ¿no? Dolor y miedo, desorientación. La reacción general, como la vimos, fue casi todo el mundo salió corriendo de sus oficinas, de sus sitios de trabajo, y todo el mundo, las personas, la mayoría de las personas se retiraron a sus casas, a sus apartamentos, a sus ranchos, a su vida privada, y se quedaron allí a empezar a procesar estas noticias. Y sobre todo es una noticia que empieza a producir un duelo, un proceso de duelo que va a ser muy difícil en la sociedad venezolana, y duelo no solamente para los familiares y los seguidores del presidente Chávez, sino un proceso de duelo, yo creo que para toda la nación, aún para sus adversarios, porque el presidente Chávez fue una figura que captó la imaginación de los venezolanos durante 14 años. Fue uno de los contenidos centrales, una de esas presencias constantes en la mente y en la psique de todos los venezolanos. Y en el momento en que esas imágenes ya no están allí, simplemente el presidente Chávez ya no está allí, viene el proceso del duelo, que es precisamente retirar la energía psíquica, las emociones, los afectos que nosotros hemos invertido en una persona que cuando muere y desaparece tenemos que reincorporar, tenemos que internalizar y luego volverlo a poner en otra persona, en otro proyecto, en otro movimiento de vida nuevamente. Pero ese proceso de duelo es el que vive hoy la sociedad venezolana. Axel Capriles escribió un libro que es El mito de Juan Bimba. De alguna forma, ese Juan Bimba lo revivió el presidente Chávez. Sí, y ahorita escuchando el verbatim, las expresiones de casi todas las personas que estaban entrevistando, que están en el funeral del presidente, uno lo veía claramente, ¿no? Todo el mundo se planteaba como aquella persona que había sido explotada, que no había sido considerada, que había sido víctima, y que el presidente le había dado casa, lo había ayudado. Entonces, en ese sentido, el presidente construyó una conexión popular muy importante, muy profunda, realmente llena de afecto, pero un tipo de conexión que en el fondo, en el verdadero fondo del psiquismo, es perjudicial para el pueblo, porque pone a la población en una situación de debilidad y de víctima, de impotencia, que requiere de un líder, de un ser supremo, poderoso, que lo ayude. Entonces, ese tipo de personalismo político, ese tipo de caudillismo político, que nuestro bienestar y nuestro futuro depende de ese ser idealizado y maravilloso que es tan bueno, cuando nosotros ponemos en el otro, en ese líder, nuestras capacidades reactivas y nuestras capacidades creativas, cuando es el otro el que actúa por nosotros y nos salva, cuando dependemos de ese salvador, sucede lo que ha sucedido pues en Venezuela, que es que a pesar de haber habido tanto amor por el pobre, no salimos de la pobreza, y la pobreza sigue allí, y sigue en los barrios, y sigue las limitaciones, y sigue la penuria, y siguen los niños en la calle, porque realmente no hay un verdadero empoderamiento de la población en el sentido psicológico. Hay empoderamiento en el sentido simbólico, que dice haber una conexión, pero no lo ha habido en el sentido de que sea una población que se pueda valer por sí misma y hacer y construir un destino de bienestar. Entonces siempre hay la dependencia del Estado para el bienestar. Y en ese sentido sí, reavivó nuevamente lo que hicieron los adecos, que fue Juan Bimba. O sea, seguimos con Juan Bimba. El liderazgo se puede transferir. Cuando el presidente Chávez nombra a Nicolás Maduro como su sucesor, esa es palabra bendita. El liderazgo carismático es difícilmente transferible, o sea, no se pasa, porque son un conjunto de rasgos
y también de circunstancias. El liderazgo carismático hoy en día se ve no tanto como el carisma, no es algo tanto que tiene una persona, sino una coincidencia de necesidades que hay entre un líder y una población, y que en cierto momento de la historia hay como un encuentro y ese líder va a representar las necesidades de esa población. Entonces, el carisma difícilmente se transmite. Ahora, en las circunstancias actuales, hay una construcción de Chávez como un líder, como un símbolo espiritual importante. Es una persona donde se ha trabajado, además la propaganda ha trabajado muy bien en todo lo que es convertirlo en un símbolo de amor, de compasión, de humanidad, y eso va a ser perdurable, eso va a quedar allí. Yo creo que Chávez se convierte en un mito, pues, empieza a tener la contextura de un mito, y durante un tiempo eso va a servir muchísimo a la revolución bolivariana y va a ser un soporte muy importante para la revolución bolivariana. Yo creo que en estos primeros meses sí hay una transferencia directa del liderazgo de Chávez hacia Nicolás Maduro y sus demás seguidores. Por lo tanto, va a pesar en las elecciones presidenciales. Sí, va a tener un peso importante en las elecciones, y yo creo que casi que es determinante. O sea, las elecciones en este momento tendrían un peso directo porque hay un emocionalismo muy fuerte en la población que además es contagioso. O sea, ese efecto de todas las personas dando sus declaraciones en la radio va movilizando emociones en los otros. Además, es un momento de dolor, es un momento en que todas las personas han sentido dolor. En esos momentos de dolor tú tratas como que de recordar solamente las cosas buenas, las cosas positivas, las cosas constructivas de una historia, y dejas de lado, hay como una decisión que separa lo negativo. Entonces, en este momento vamos a tener pues un clima emocional favorable a la revolución, y a pesar de que hay un sector muy importante de la población que comparte otra idea de país, otra visión de lo que puede ser el desarrollo posible de la nación, ese sector del país se siente un poco pues opacado, un poquito está respetuoso viendo lo que pasa, y no hace su presencia, no se manifiesta en estos momentos. Gracias a Axel Capriles, psicólogo, psicoanalista y escritor. Habló para ustedes Enrique Rondón Nieto. En los controles, Said Cochenza. Gracias.